Bienvenidos al nuevo encuentro de Antropoceno. Estamos ya en el promedio de la quinta temporada, en la edición número 27 de este año, y hoy tengo el placer de presentarles a Marcelo Joffre, que es un periodista muy destacado, escritor y abogado, nacido en el año 60, se graduó en la UBA como licenciado en Derecho en el 84 y ya en este siglo, casi 24 años, que es columnista del diario La Nación, con un estilo que combina la política y la cultura. También es colaborador habitual del diario El Perfil y en la Gaceta de Tucumán desde 2003 hace reseñas de arte contemporáneo. En los 90 dirigió la revista cultural El Mirador, ha realizado periodismo radial y televisivo, condujo el programa radial El Ágora durante 9 años y también junto a Juan José Sebeli el televisivo Guafiestas. Es autor de 2 novelas, una de ellas que se llama El amor sigue sin nosotros, y varios ensayos, 2 de ellos también con Juan José, que se llaman Conversaciones irreverentes en el año 2018 y en el año 2020 Desobediencia civil y libertad responsable. Ha recibido premios de la UNESCO y de editoriales prestigiosas, conferencista en diferentes países para el Instituto Cervantes, y también durante el 2023 armó la gente que iba a conformar el Ministerio de Cultura en caso que Patricia Bullrich llegara a ser presidenta. Dicho todo esto, la palabra de nuestro amigo Marcelo Joffre con el título Populismo austríaco, el sueño tecnocrático del mileísmo. Bienvenido, Marcelo. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, el título es un poco provocador para tratar de explicar por qué considero que Milei es otra forma de populismo, y tratemos de mirarlo rápidamente en los mismos términos que se miraba el propio kirchnerismo, es decir, bajo la mirada de Ernesto Laclau. Digo Laclau porque no era francés el apellido, ¿no? Sino que era español, y su mujer, Chantal Mouffe, que era belga. Laclau escribió un libro que muchos deben haber leído, que es La razón populista. Básicamente la idea que plantea ahí Laclau, para tratar de entender rápidamente qué es el populismo en general, es que existen en toda sociedad demandas insatisfechas. Esas demandas insatisfechas en determinado momento comienza a entrar en relación, en combustión, se produce lo que Laclau llama una cadena equivalencial. Vamos a suponer, en determinada sociedad puede haber una demanda de vivienda, puede haber una demanda de escuelas para los niños, demandas insatisfechas en la sociedad. Esa cadena equivalencial, es decir, la unión de todas esas demandas, son funcionan como una especie de requerimiento de alguien que las unifique. Laclau llama a esto que las unifica un significante vacío. ¿Por qué vacío? Porque es capaz de meter en esa suerte de tacho todas las demandas. Y cada una de estas demandas en general tienen un referente. El referente más pintoresco, más interesante entre todos los que aparecen en cada una de las demandas que se hacen en la sociedad, adopta una suerte de liderazgo, un liderazgo carismático, caudillesco, y entonces eso hace que tome todas las demandas juntas, que pase a ser que pase a ser justamente ese significante vacío, en el cual se condensan o se resumen todas las demandas. Si pensamos en el kirchnerismo, por ejemplo, para tomar un ejemplo que nosotros vivimos penosamente durante un montón de años, bueno, estaban las demandas, por ejemplo, de la gente que se había fundido en la época de Menem y antes en la época de Martínez de Oz, pequeños industriales. Entonces aparecía ahí como una posibilidad productivista
ellos se autopercibían como socialdemócratas, pero claramente no lo eran. Estaban los que durante mucho tiempo habían pedido justicia por sus familiares muertos durante la dictadura. Viene Kirchner y dice, nosotros le pedimos disculpa a todos, somos los hijos y los nietos de los desaparecidos. Estaban los que pedían de algún modo justicia por el gatillo fácil. Aparece ahí Zaffaroni con sus teorías garantistas. Bueno, todas estas demandas se hilvanan y se concentran en un significante vacío, Néstor Kirchner, después Cristina. ¿Qué pasa con Milei? En Milei hay justamente demandas opuestas, contrarias. Están los taxistas que estaban cansados de que le cortaran la calle a los piqueteros y entonces pedían la calle limpia porque querían ellos trabajar sin que les estuvieran estorbando. Estaban los machistas que ya no soportaban que en las facultades hicieran baños no heteronormativos y cuando entraban al baño no se sabía cómo hacer el pobre tipo porque había una chica ahí adentro, entonces decía basta con esto. Los que no soportaban más que le dijeran niñe y que hicieran un destrozo con el lenguaje. Es decir, estaban de algún modo los homófobos que detestaban a los gays y detestaban a los trans y ya no soportaban que se hicieran todos los días un nuevo cupo para trans, un nuevo cupo. Entonces estaba todo esto, estaban los militares hartos de que los juzgaran, decía estamos sobrejuzgados por el kirchnerismo, teníamos un indulto, no sé. Entonces, ¿qué hace Milei? Junta todo esto. Tenían el reclamo de los militares, la engancha Villarruel. Tenían el reclamo de la mano dura, la termina agarrando a Patricia Bullrich. Y así va agarrando de algún modo, y había mucha gente que estaba harta de la inflación. Y ahí es él mismo, dado que él es economista, el que de algún modo toma la bandera, pero sin saber muy bien qué hacer, porque dice dos o tres cosas, habla de dolarización, pero no tenía mucha idea de realmente cómo combatir la inflación. Porque Milei en realidad, todos sabemos que sabe de historia del liberalismo, de ese liberalismo extraño que parte de Menger, que digamos sigue con la escuela austríaca, sigue con la escuela de Chicago, von Mises, von Hayek. Yo mismo soy amigo y fue mi profesor, Alberto Venegas Lynch. En realidad es Alberto Venegas Lynch hijo, porque había un Alberto todavía padre, ¿no? de él, pero que está ahora Berti sería el abuelo del original, ¿no? Y yo estudié con Venegas Lynch y, digamos, tengo mi base en eso, pero por supuesto que después hice mi propia autocrítica de eso y logré tener unas opiniones mucho más matizadas. Bueno, lo que decía es por qué no tenía idea Milei muy bien, muy claramente qué hacer, porque él era como un profesor de historia de esto. El propio Menger, que fundó toda esta corriente, si uno lee a Menger, va a encontrarse con que él dice que no le importa la realidad. O sea, es completamente teórico. Dice, es como el dicho de Procusto, si la realidad no se adecúa a mis teorías, bueno, vamos a cambiar la realidad para que se adecúen a mis teorías. Digamos, completamente, es una especie de profeta de mente, ¿no? Es una profecía de mente que no se adecúa a la realidad. Entonces, en el fondo yo creo que Milei, más allá de lo que dice, se daba cuenta de que esto era así. Entonces, cuando llega, trata de agarrar, piensa en Sturzenegger, que tenía cierta... Y finalmente, tal vez por recomendación de Macri, termina agarrando a Toto Caputo y a todo el equipo de Toto Caputo. Yo algunas de las personas que trabajaron con Toto Caputo en Estados Unidos las conozco porque incluso como abogado hasta les he hecho la salida de alguna empresa. Es un grupo de timberos.
O sea, en todo el grupo de Toto Caputo y Bausili, hay solo 2 personas que saben economía. Claro, me van a decir, pero ¿cómo? Dices, saben economía si todos son licenciados en economía, incluso hasta... Claro, pero el problema es que se pasaron toda su vida como traders en Estados Unidos. Solo hay dos en todo el equipo que realmente saben mucho de economía por un motivo, porque también trabajaban ahí en Wall Street. Uno es Daza, el chileno, y el otro es Vladimir Werning, el segundo de Bausili en el Banco Central. Porque en realidad tenían una particularidad. En los bancos donde trabajaban, en la financiera donde trabajaban en Wall Street, eran los que mandaban a los países a hacer estudio de los países para después saber qué bonos había que comprar, qué bonos había que vender. Entonces tenían, digamos, un conocimiento práctico de cómo son estas cosas, ¿no? Y entonces, teóricos, timberos e ingenuos. Yo he trabajado acá, a mi estudio, donde estoy en este momento, en la época de Patricia Bullrich, venía una de las personas que hizo la ley Bases, y yo les puedo asegurar que había mucha ingenuidad en muchas de las situaciones. Para ponerle solamente un ejemplo, me decía, bueno, ¿cómo hacemos con el INCA? Que es ese organismo que da créditos al cine. Me decía, vamos, ¿qué te parece si agarramos y ponemos que tiene que llevar la mitad de lo que cuesta la película, se la tiene que prestar un privado? Y entonces de ese modo nos aseguramos que el privado haya hecho primero el análisis del proyecto, entonces estamos seguros de que no estamos regalando la plata, de que va a ser para para algo que se va a ganar plata. Le digo, pero ¿no te das cuenta que en la Argentina, y ahí de vuelta lo teórico contra lo práctico, ¿no te das cuenta que en la Argentina todo el mundo hace presupuestos falsos, abultados? Te van a traer un presupuesto que va a ser del doble de lo que en realidad vale la película. El Inca va a poner la mitad, que en realidad va a ser el 100%, ese privado va a descargar impuestos con este sistema, vas a terminar pagando el total y encima vas a perder por impuestos. Tenés razón, me decía. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. ¿Por qué no ponemos como cláusula para dar los créditos en el Inca que la película pueda ser exportable? Es decir, que nos ingrese dinero porque esas películas se venden a España, se venden a distintos lugares. Digo, pero no te das cuenta que de ese modo le estás entregando el Inca a Sigman, que es el único que tiene capacidad para vender el cine de un modo rápido y efectivo en el exterior, porque incluso tiene su sede en España. Timberos, teóricos e ingenuos. Ese es el grupo en el cual, digamos, con el cual nos estamos manejando en este momento. ¿Para qué? Para tomar elementos que la sociedad estaba pidiendo, como bajar la inflación. Entonces, ¿qué hacen para bajar la inflación? Bueno, lo más fácil que se puede hacer, pisar el dólar. O sea, está completamente probado en toda la historia que si uno pisa el dólar, baja la inflación muy rápidamente. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que se cae la exportación. Y cuando se cae la exportación, empiezan a entrar menos dólares. Entonces empiezan a entrar menos dólares y eso hay que compensarlo con un crédito, primero Fondo Monetario, ahora Trump. Y finalmente llega un momento que cuando decimos, no podemos seguir prestando, o directamente, como le pasó a Macri, no le presto más. Cuando pasa eso, el rey está desnudo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devaluar. Y cuando se devalúa, ahí se produce otra caída. Estas secuencias en la historia argentina han sido completamente recurrentes. Ahora, la gente está contenta porque dice, mucha gente, un 20, 30%, dice, necesitábamos orden, necesitábamos... Ahora, ¿qué es el orden? Porque si a esto le estamos llamando orden, en realidad es un orden completamente superficial y cosmético. El orden mismo de la calle, sí, efectivamente, pero es orden que le peguen el tiro que le pegaron al señor Grillo cuando estaba trabajando como periodista. Eso es orden. Y yo a Patricia la quiero, tengo una relación con ella. Fue la única política del gobierno que me llamó cuando
por teléfono cuando murió Sebrelli, porque sabía que yo era su amigo íntimo, o sea, tengo una relación muy afectiva con ella. Ahora, ese orden es un orden completamente artificial. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante señalar que lo que tenemos es otro sistema populista. Es como que hay capas de populismo, una capa de populismo que es la que pide a gritos desorden, que venga el peronismo, que venga el kirchnerismo, aquella famosa frase de esa diputada, con el peronismo se hace el amor, lo dijo de un modo más grosero, diversión, fiesta, joda, la UES, chicas nudismo en la UES, Perón, ¿no? La motoneta, Menem con la Ferrari, es decir, el peronismo como fiesta, como jolgorio, ¿no? Y después, desesperadamente, viene otro sector de la población que pide orden, como sea, orden como sea. Es la contracara de un sistema bifronte en donde los dos son populismos. Esto, sumado a que hay en todos estos sistemas una gran hipocresía. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Cristina Kirchner era católica y estaba en contra del aborto. Por motivos tácticos promocionó el aborto. Aparentemente estaban en contra del capitalismo. Debía ser la familia más millonaria de la Argentina, que usaba las mejores marcas, viajaban a los mejores... Pensemos en Trump, lo contrario. Según parece, según si uno lo escuchara por las apariencias, Trump sería totalmente contrario a las adicciones. Él dice que es abstemio, totalmente tradicionalista con la familia y totalmente xenófobo. Ahora, miremos la realidad. Totalmente contrario a las adicciones. Lo volvió tan loco a su hermano Freddy, a su hermano mayor Freddy, porque Freddy quería ser piloto y no empresario, como ellos en la familia, que lo terminó convirtiendo en un alcohólico que se murió a los 40 años. Es decir, fíjense la hipocresía de alguien que dice que no hay que ser adicto y él con su conducta lleva al propio hermano a una adicción que lo lleva a su vez a la muerte. Pensemos en la xenofobia. Él mismo, el propio Trump, era hijo de escoceses y alemanes. ¿Cómo un tipo que es hijo de inmigrantes va a ser xenófobo? Pensemos ahora, por ejemplo, en la familia tradicionalista. Es tradicionalista y sin embargo fue juzgado por escándalos sexuales y tiene a su ministro de Economía que no solo es gay, sino que adopta niños con su pareja gay. Es decir, la hipocresía es total y absoluta. Pensemos en el propio Milei, que habla de familia tradicional, que tiene esos personajes escandalosos como Márquez y el otro tipo, no me acuerdo, Laje, que hablan todo el tiempo de que lo llevaron a hacer ese discurso espantoso en Davos, donde decían que ser gay lleva casi inevitablemente a ser pedófilo, como si no hubiera sexualidades alternativas, como si la única forma de sexualidad fuera el matrimonio tradicional, heterosexual entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Ahora miremos a Milei, a su hermana, a su grupo de pertenencia, son todos queer. Ninguno tiene familia, ninguno tiene hijos. ¿Pero qué es esto? La hipocresía total y más absoluta, ¿no? Entonces, esto es el nuevo populismo. Es un sistema en el cual aparentemente la gente cree que va a recibir orden y en el fondo lo que recibe es un desorden todavía mayor. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. El primero de ellos es Patricio Quinos. Patricio. En mi cabecita yo he leído pocos capítulos de La Razón Populista, pero hasta donde sé, el populismo es un momento para Laclau, no es una forma de gobierno ni un estilo de organización estatal, sino que es un momento en el tiempo en donde un significante vacío, como describiste vos, canaliza las demandas insatisfechas.
¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, Marcelo. Sí, Ahí estás. ¿Se Estás un poquito. escucha? Sí, 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 un perfecto. Estás con poquito poca señal, entrecortado, Marcelo. pero sí. Ahí está. Donde es un momento, no una forma de organización política ni una forma de gobierno, sino un momento en donde ese significante vacío que vos relataste muy bien encarna o recibe todas las demandas insatisfechas que tiene la sociedad y las encarna nada más. No se sabe después qué termina pasando. Para mí uno de los momentos populistas que vivimos más cercanos fue el 2008, ¿no es cierto? En donde la sociedad rural caminaba con la CCC y caminaba con movimientos de izquierda porque veían en ese momento o en esa situación una forma de canalizar todas esas demandas insatisfechas. La pregunta concreta es, ahora pareciera que se está armando otro momento en donde hay mucha gente decepcionada, mucha demanda insatisfecha. El taxista no debe estar tan feliz como cuando estaba esperando al compañero Milei, tampoco los bicicleteros de Globo y de que reparten cosas. Entonces, ¿cómo ves hacia adelante? La pregunta concreta es, ¿cómo ves hacia adelante otro momento populista posterior a las elecciones, en donde es probable que no les vaya muy bien y concretamente algo muy bueno que era la baja de retenciones que podían haber capitalizado políticamente hicieron un enchastre espantoso que terminó en un descreimiento total? ¿Cómo ves un nuevo momento populista hacia adelante? Esa sería la pregunta concreta. Hacia adelante sería después del 26 de octubre. Bueno, la pregunta es interesante porque si uno pensara la política con códigos tradicionales, uno tendría que responder, bueno, no tenemos que esperar otro momento populista para salir de esto, sino que en realidad lo que tendríamos que pensar es en un estadista que tenga un proyecto de país independientemente de las demandas que en la base plantea la sociedad. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a salir y a generar dólares exportando tal cosa. Porque Roca, por ejemplo, en el fondo fue eso. Toda Roca y su generación fue decir, vamos a armar un país, vamos a educar a la gente, ley 1420, vamos a hacer todo el sistema administrativo, hizo los puertos, los caminos para que las mercaderías pudieran venir del interior a la capital y salir por el puerto. Trajo a los inmigrantes justamente para que hubiera mano de obra, que pudiera hacer todos los edificios esos que aún hoy están en Buenos Aires, que son los edificios de la burocracia. Es decir, ahí había un proyecto de país. Si uno lo piensa con códigos tradicionales, me parece que sería mucho más saludable pensarlo en estos términos. Decir, bueno, lo que tendría que venir es un proyecto de país, que en unas elecciones cada cual le presente a la sociedad un proyecto de país que uno diga, bueno, yo creo que se sale con el campo, con la soja, con el trigo, con la ganadería, que otro venga y diga, bueno, no, yo creo que la industria del conocimiento pueden llegar a generar mayor, y que cada uno lo explique y que sean proyectos de país, no directamente vinculados a las demandas de la sociedad concretas, sino proyectos. Ahora, vamos a la realidad. Por eso digo que la pregunta es interesante. Vamos a suponer que esto sea imposible, porque en realidad ha cambiado tanto la sociología del electorado que es imposible funcionar si no es a través de las demandas que van emergiendo, que van saliendo de abajo de la sociedad como si fueran erupciones. Si eso fuera así, ¿qué es lo que ahora, después de casi 20 años de kirchnerismo, en donde reinó la inflación, el desorden, etcétera, y estos años de mileísmo, en donde parece quedar probado que
la exageración, el insulto, la improvisación, el no tener un cursus honorum en la política, esta palabra casta que parecía como una palabra llave, ¿no? que solucionaba todo. La desilusión frente a todo eso, la desilusión frente a los personajes mediáticos, a los panelistas, a los no políticos, etc. Y entonces lo que tendría que venir, lo que la sociedad tendría que pedir, ¿qué es? No me insulten, quiero vivir tranquilo, quiero tener cierta estabilidad, pero que esa estabilidad sea sustentable. Ahora, ¿se producirá esa epifanía y la sociedad realmente tendrá la sociedad argentina tendrá la madurez para empezar a pedir ese tipo de cosas? Bueno, puede ser, puede ser. También puede ser que después se malogre, porque ya después de Menem, por ejemplo, la sociedad parecía estar pidiendo eso. Y sin embargo vino de la Rúa y se malogró. Pero parecía, ¿se acuerdan de aquella publicidad? Y dicen que son el aburrido y mostraba a Menem con la Ferrari. Bueno, lo lógico sería que pasara eso. Ahora, la lógica no respeta los sentimientos de las masas, ¿no? O las masas no respetan los sentimientos los sentimientos de las masas no respetan la lógica. Así que, bueno, como el futuro es impredecible y no podemos jugar a los dados con el porvenir, mucho más que esto creo que no puedo decirles. Se esperaba un crédito en base a gente que no lo tiene, sin querer desmerecer, eran cadetes con Mercedes-Benz. No eran quienes tomaban la decisión o quienes toman la decisión. Sobre eso, muy bien expuesto todo, se montó la fantasía de la cantidad de inversiones que esta gente podía traer a raíz de una chapa. Pero estaban hablando con el portero del edificio, no estaban hablando con el presidente del directorio. En Argentina actualmente existe un argentino que sí pincha en Wall Street, que se llama Daniel Pinto. Todo el resto es cafetería en términos de tomadores de decisión. Y es por eso que de repente, cuando no se generó el crédito que se estaba esperando, y sin embargo el presidente Trump hace un Twitter y automáticamente, como sí tiene un peso específico, se da vuelta a todo el mercado. Para bien, para mal, lo cumplirá o no lo cumplirá, es otro cantar. Pero creo que tenemos que ponernos en foco en cuanto a quiénes son los actores y qué podemos esperar, porque la fantasía de que porque alguien ha sido un senior vice president o un director manager, vuelvo a repetir, en 317,000 empleados que tiene JP Morgan, no todos tienen el peso de Jamie Dimon. Son nada más que empleados. Muy bien, Alex. Está muy bien la complementación, sí, sí. Y lo que es interesante es que tal vez eso mismo se puede aplicar al propio Milei, porque Milei dentro del grupo Ornequian no era un personaje importante, era un asesor menor divertido, según dicen en las reuniones cuando hacía comidas Ornequian, estaba a veces, pero no lo ponía al lado de él, y así como Mirta Legrand pone del lado derecho al invitado que levanta el rating, Urnequian parece que lo ponía bastante lejos a Milei, y nunca tuvo un cargo de verdadera relevancia dentro del grupo Urnequian. Yo, por ejemplo, hace unos años fui invitado, cuando estaba el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj, fui invitado por el grupo Urnequian para ir junto con otro grupo de periodistas y intelectuales, y etcétera, y fui recibido allá por quien había sido el CEO de Urnequian en Armenia, ¿no? Y bueno, digamos, nadie lo tenía a Milei como un personaje absolutamente central dentro del grupo, ¿no? Marcelo, muchas gracias. Entiendo que al elegir el título El populismo austríaco, intentaste decirnos que esto no es liberalismo.
Y entiendo que Sebrelli, e imagino que vos, que has coescrito libros con él, son verdaderamente liberales. Entiendo por ahora, permitime, después me lo aclararás, de izquierda. Entonces hay un libro que escribieron ustedes que se llamaba Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que me gustaría ir un poquito a ese tema. En el Congreso de ACREA la semana pasada, cuando ni teníamos por asomo la idea de que Milei iba a sacar rebaja de retenciones express para beneficiar a sus amigos, fue muy interesante porque a diferencia de todos los congresos que conocemos, que siempre hablan los burócratas, los funcionarios, arrancó Sheinbaum y después hablaron una serie de coach. Uno de ellos, Azucena Gorbarán, que fue el cierre de la mañana, y yo aseguro haber oído en el cierre que habló, a veces hay que salir a las calles. Resulta ser que Oliveto, que antes era un señor que analizaba los tickets de los supermercados, dice que durante el kirchnerismo hubo 2 eventos importantísimos que nos hicieron desenmascarar ese populismo trucho del lenguaje inclusivo, que fueron la 125 y el disparate de la cuarentena con la fiesta de Fabiola y otros exabruptos. Pensábamos que el sector agrario debería ser, nosotros somos esencialmente agraristas, alguno incluso fisiócrata, y yo me llamo Mariano por Moreno, soy belgraniano. ¿Podría haber en el sector agrario argentino un fermento de libertad, de salir a las calles, de desobediencia civil, como lo hubo en su momento en la 125? ¿Qué nos habrá querido decir esta señora Gorbarán? Que la verdad, los invito a todos a oír su discurso, que está en YouTube, cuando cerró la mañana de ACREA diciendo a veces hay que salir a las calles. Gracias. Bueno, muy bien. Ya que nombraste a Moreno, una de las 2 novelas que tengo publicadas, Mariano Moreno, que se llama Mancha Venenosa. Moreno es un personaje de la novela. Bueno, hecha esta digresión. Este también. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Lo que pasó en el 2008 fue algo, fue como una epifanía, ¿no? que tuvo la Argentina en ese momento. Si uno piensa lo que pasó ahora, este hot sale, ¿no? De 3 días de baja de retenciones, es algo verdaderamente escandaloso porque no hay ninguna posibilidad de comparar eso con el liberalismo. Ni siquiera con el liberalismo que a mí me enseñaba Alberto Venegas Lynch, ¿no? Porque aún si limitáramos el liberalismo exclusivamente a lo económico, porque, digamos, lo primero que querría decir, ya que estaba también la pregunta de cuál era lo que profesábamos nosotros con Sebrelli, nosotros profesábamos con Sebrelli un liberalismo que tenía básicamente 4 puntos. El liberalismo nace en la época de Locke por una cuestión de guerras religiosas. Esas guerras religiosas hacían que personas que vivían dentro de una misma comunidad estuvieran peleadas a muerte y resultara difícil la convivencia. Entonces, el primer principio del liberalismo clásico es que dentro de una misma comunidad las distintas personas puedan vivir y opinar y tener afectos o sentimientos religiosos o lo que sea, completamente diversos y sin embargo poder vivir en un mismo territorio. Es el primer principio. El segundo es que el proyecto de vida o el plan de vida de cada individuo pueda ser completamente autónomo. Es decir, si el tipo quiere ser gay, puede ser gay. Si el tipo le gusta tener perros, puede tener perros. Si el tipo no le gusta tener perros, puede... Y así sucesivamente, llevando esto a que el proyecto de vida de cada cual sea completamente libre. Esta es el segundo principio. El tercero es que exista libertad de mercado, porque efectivamente la libertad de mercado es la que ha posibilitado el progreso en los últimos 200 años y pasar de que la gente tuviera una expectativa de vida de 40 años a que ahora haya una expectativa de vida de 80 o más. Y el cuarto principio, que ya sí
tiene que ver no tanto con el liberalismo clásico, sino con el liberalismo de izquierda que vos mencionaste, al que nosotros adscribimos, es que exista, para decirlo brutalmente, una suerte de piso de dignidad, una suerte de igualitarismo, que digamos, no se puede eliminar la herencia, porque si uno elimina la herencia, se hiere de muerte al capitalismo. Entonces, como no se puede eliminar la herencia, la desigualdad en el inicio de las personas es necesaria, es decir, sucede, porque uno nace en una familia aventajada y otro nace en la villa miseria. Eso no se puede eliminar porque no se puede eliminar la herencia. Entonces, esa desigualdad, ¿cómo se mitiga esa desigualdad de inicio? Bueno, lo que postula el liberalismo de izquierda, John Rawls, Ronald Dworkin, Norberto Bobbio en Italia, Anthony Giddens en Inglaterra, hoy en día algunos más modernos, Dahrendorf o Philippe Petit. Eso se logra atenuar, no eliminar, pero atenuar con una educación pública de excelencia que sea al menos tan buena como la privada y con una salud pública relativamente buena. Esto en la práctica lo han intentado hacer Felipe González en España, lo ha intentado hacer de algún modo Obama en Estados Unidos. Es decir, ese es el cuarto punto del liberalismo de izquierda. Los tres primeros del liberalismo clásico y este cuarto. Ese es el tipo de liberalismo al cual nosotros adscribimos. Libertad de mercado, una base sobre todo en la educación pública. Decía Tony Blair, influido por Giddens, decía, tengo un programa, educación, educación y educación. Ese decía Tony Blair que era su programa. Y los dos primeros, que puedan personas completamente distintas vivir en un mismo territorio y que cada cual tenga absoluta libertad en su proyecto de vida. Esos son los 4 puntos. Ahora volvamos a lo que decía al principio de esta pregunta, que es cómo uno piensa esto de este hot sale que acaba de hacer Milei. Lo que nos enseñaba Alberto Venegas Lynch era que un sistema de mercado exige respetar las señales que el mercado da y exige previsibilidad. Es decir, que si yo todos los días pongo precios máximos, saco los precios máximos, pongo precios sostén, saco los precios sostén, pongo un organismo que desde el Estado compra a determinados precios los productos, IAPI o lo que sea, si no dejo a determinadas organizaciones dentro de la sociedad, le dejo que puedan subir el precio al valor que quieran, no sé, prepagas o colegios privados, y a otras no les impido que suban. Esto distorsiona todo el sistema de señales del mercado. Entonces el inversor que quiere invertir no sabe a dónde invertir, porque las señales del mercado están totalmente distorsionadas. ¿Qué hace un productor, un productor de soja o alguien que quiere venir a poner plata en la Argentina cuando le bajan las retenciones por 3 días? ¿Sabe si esto va a volver a pasar? Si no va a volver a pasar. O sea, es totalmente imprevisible. Lo segundo es el tema de la seguridad jurídica y la igualdad, porque evidentemente parecería que esto ha sido tan turbio, tan vidrioso, que solo pudieron meterse en esto los que tenían la inside information de qué iba a pasar y pudieron prepararse y hacerlo rápidamente. Y la mayoría de los que tenían acopiados en los girobolsas o lo que sea, no sé mucho de eso, se quedaron a la espera pensando que nadie pensó que esto iba a durar 3 días. Entonces un poco esto pasó como lo de Libra, ¿no? Yo tampoco sé mucho de criptomonedas, pero dio la impresión de que en Libra pudo ganar plata el que sabía qué era lo que iba a pasar, que Milei iba a hacer eso, y entonces compró antes porque sabía que Milei iba a decir eso y vendió rápido porque sabía que eso se iba a desinflar rápido. Acá pasó un poco lo mismo. Esto es la apoteosis de las corporaciones. Esto que venía diciendo Bustamante y muchos politólogos, es decir, un país dominado por corporaciones, en donde incluso ahora aparece la corporación narco, también dominando el espacio público y haciendo condenas como hacían los montoneros, ¿no?
La verdad es que es bastante inquietante esta situación. Ojalá, como decís vos, surgiera de los yacimientos del campo argentino, que siempre ha sido un poco nuestra salvación, surgiera una corriente, ¿no? Pero la verdad es que lo veo difícil porque el mundo en general, por distintos motivos, la existencia de redes sociales que exigen hablar prácticamente con apotegmas y con tantas palabritas, con muy pocas palabras, y la radicalización como medio, uno ve qué sé yo, en Twitter tiene más éxito el que insulta más fuerte y no el que dice la mayor verdad. Es decir, da la impresión de que el mundo en general se ha radicalizado y todas las opiniones son a golpes de cuchillo, ¿no? Entonces, parecería difícil que se reponga la racionalidad y pero bueno, pero de vuelta, el futuro es imprevisible, ojalá pase. A mí muy interesante, Marcelo. Me preocupa que los gobernantes no nacen de un huevo. Y tenemos una sociedad crispada, y recién tocó el tema de mi pregunta, por eso es que había bajado la mano. Un pueblo que no tiene la educación, que viene en los últimos años muchos de escuelas que son niñeras, y esos son los que hoy tienen 20 y tantos, 20 o un poco menos, y que son gente a la que están educando con muy poca capacidad de escuchar propuestas, de escuchar discursos, de escuchar planes. Los están educando en la inmediatez, una corriente mundial, pero que nosotros la sufrimos más a diario. ¿Cómo se hace con eso? Yo creo que hace por lo menos 5 elecciones de gobierno que votamos eslogans, y creo que dice que soy aburrido. El país vota eslogans, el país no, la gente, sin dividir en clases sociales, la gente vota eslogans. ¿Cómo se hace con esto? Usted dijo hace un rato, educación más educación más educación. Y no veo ningún gobierno dispuesto a invertir en educación. ¿Qué hacemos el resto ante eso? Bueno, una vez yo estaba sentado con Sebrelli, estábamos sentados en la veredita de la Biela, y de pronto pasa Lilita Carrió. Nos ve y se acerca y se sienta con nosotros ahí a la mesa. Nos ponemos a charlar y en un momento Lilita nos pregunta, nos dice, cuando estoy a un año y medio de las elecciones, en general tengo 20%, 15, 20, 22% de intención de voto. Cuando me voy acercando a las elecciones, pierdo, termino con 2%, con 3%. ¿Por qué piensan ustedes, nos preguntaba Sebrelli y a mí, que me pasa eso? Y la respuesta que le dimos en ese momento fue que la sociedad requería epigramas y que cuando se estaba lejos de las elecciones, había una mayor posibilidad de explicar, que era lo que ella hacía. Hacía toda una explicación articulada. Y esa explicación articulada calaba. Pero cuando se iban acercando las elecciones, cada vez era más necesario hablar de un modo más epigramático, más resumido, más con imágenes casi. Fue ahí que Lilita empezó, no digo que fuimos nosotros los que la alertamos de eso, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que en un momento Lilita empezó a hacer unas cosas que eran muy graciosas porque se ponía en un baúl de un auto, pues se ponía debajo de un auto y empezó a hacer como cosas con imágenes, ¿no? El Homo Videns, ¿no? Yo recuerdo que en un momento fui asesor del Ministerio de Cultura en la época de Macri y el ministro me decía, tenemos las informaciones que damos o lo que tenemos que hacer no puede durar más de 20, 30 segundos. Bueno, educación, pero si la educación nos lleva a explicar todas las cosas en media hora, la gente no nos va a escuchar. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es adaptarse a la realidad que existe. Sí. Y
Bueno, lograr a través de la potencia simbólica de una imagen, tratar de explicar lo que queremos decir. Es decir, si queremos decirle a la sociedad, una sociedad como la actual, en donde se invierten prácticamente nada en educación, ¿va a terminar dentro de 10 años o 20 en una sociedad de analfabetos? Bueno, tenemos que lograr decirlo con una imagen. Bueno, ese es el gran desafío que hoy existe, porque evidentemente la gente pierde la atención muy rápido. TikTok, ¿no? Esa cosa bueno, habrá que adaptarse. La inteligencia también es eso, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Mi pregunta va un poco dirigido, tiene que ver algo con la educación, que la verdad que yo lo puedo entender. Ricardo Arriazu dice que mucho votante de Milei es gente que no es instruida, que no entiende lo que dice Milei, pero que tiene mucha esperanza. Pero también mucho votante de Milei es gente muy instruida. Muchísima gente instruida que hoy están absolutamente defensores. Yo no sé si es por espanto al kirchnerismo o porque están convencidos. La verdad que me gustaría, si se pudiera, analizar, porque desde mi punto de vista era obvio que Milei no tenía nada, no conoce a nadie, no tiene equipo, no tiene absolutamente nada, pero tampoco se deja ayudar. Entonces un poco es, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿O cuál sería tu visión de todo esto? Porque es lo que más me preocupa a mí, porque el año pasado él tenía 38 diputados de él, 39 diputados del PRO, 23 del UCR, 27 de Encuentro Federal, la coalición y 3 o 4 provinciales, o sea, provincias que le podrían haber. Él tenía mayorías, nunca las quiso hacer, fue por una hegemonía que era imposible. Entonces no es un tipo inteligente, desde mi punto de vista. Dentro de todo ese combo, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Bueno, esta es una pregunta sumamente interesante, apunta o alude a lo que se llama la sociología electoral, ¿no? Yo creo que lo que, digamos, sí, por un lado, digamos, hay como dos preguntas en una, porque por un lado está ¿por qué hizo eso Milei? ¿Por qué políticamente creyó que se podía llevar, que podía cantar cero y pasar el rastrillo y llevarse todo? Bueno, ahí creo que él se dejó llevar por una opinión de Caputo el Chico, de Santiago Caputo, cuya idea, cuya estrategia era: el odio al kirchnerismo va a ser interminable. Nosotros, mientras logremos capturar ese odio al kirchnerismo, nos van a seguir votando, no necesitamos a nadie. Primera creencia errónea, a mi modo de ver, de Santiago Caputo. Y segunda creencia, que es dudoso, que es que en política nunca la demanda genera la oferta. Es decir, que el elector elige entre lo que hay, pero nunca pulsa para que se genere algo nuevo. O pulsa, pero no existe esa dialéctica de modo muy fluido. Sobre esa base creo que Milei se equivoca al no armar, porque él lo que tenía que hacer era armar un partido en conjunto con Macri, con Juntos por el Cambio, con el PRO, y cambiar la política que había tenido el PRO la vez anterior, la política económica. No, justamente hizo al revés. Es decir, no hizo el acuerdo con el Juntos por el Cambio ni con el PRO, y al mismo tiempo repuso prácticamente la política hasta con los mismos nombres de que había cometido el error Macri. Ahora, pasando a la sociología electoral, si yo miro el mapa de la Argentina, el mapa electoral, yo pienso que hay un 5 o 6% que son comunistas, trotskistas, gente de izquierda, lo que en su momento pudo haber sido, no sé, en su momento Zamora, antes Jorge Abelardo Ramos, y hoy en día esta chica Berman, esta abogada Berman, Miriam Bregman, o si no, ¿cómo se llama? Del Caño, ¿no? Un 5 o 6% es esa gente. Entre paréntesis, en otras épocas había algunos que eran bastante más cultos que los de hoy, ¿no? Había un trotskista que era
que tenía un apellido que no era, que usaba un seudónimo, pero era un tipo muy culto, que tenía un hermano periodista también. Altamira, Jorge Altamira. Jorge Altamira, efectivamente. Nos encontrábamos a veces con Sebrelli. Con Sebrelli a veces íbamos también a la ópera, ¿no? Ahí a Corrientes y Callao, hasta que se les ocurrió poner el picture window, ¿no? Cuando pusieron el paño fijo, Sebrelli no quiso ir más. Nos encontrábamos con el hermano de Mirta Legrand, que era un gran cineasta, Martínez Suárez, y a veces estaba Altamira y se sumaba ahí a charlar con nosotros, un tipo muy culto. Bueno, 6% comunistas. Pongamos 12% fachos. Son los que golpeaban las puertas de los cuarteles, los que en gran medida apoyaron al Sogaray, 12%. Ahí tenemos más o menos un 20%. Un 40% son peronistas. Ese 40% de peronistas básicamente se nucleaba en las clases más bajas. Y después había un 40% de gente que estaba básicamente en la clase media, también algunos en la clase alta, que eran lo que podríamos llamar un socialdemócrata, pero más bien podríamos decir una persona que quería vivir tranquilo. Es decir, que era el papá de Mafalda, ¿no? O sea, el tipo que decía, bueno, yo soy un oficinista, gano unos pesitos, con eso me puedo cambiar el auto, con eso voy todos los años a Mar del Plata o a algún lugarcito así, no aspiro a ser millonario, pero con esto mi mujer que tiene instrucción, no necesita trabajar, puedo mandar a mis hijos a un colegio público en donde le enseñan tan bien como con un colegio privado. Entonces, 40% de peronistas, 40% de gente que podemos llamarlo socialdemócrata para sintetizar, pero que gente básicamente que quiere vivir normalmente. 7, 6, 7, 8% de comunistas, trotskistas y 12% para sintetizar, de ultraderecha. Ese 12% de ultraderecha, ese 12% de ultraderecha era el voto de Milei. Fue juntando un poco más y por esas carambolas extraordinarias que tiene la política, ayudado por Massa para tratar de sacarle votos a Juntos por el Cambio, logra subir hasta el 15, 17 y finalmente lo lleva el grupo Urnequian, lo lleva ahí a América TV como panelista después de ver que Esper no le funcionaba, porque primero intentan con Esper para ver si le funcionaba Esper y Esper no le funciona, no subía en el... Bueno, logran llegar hasta el 20 y pico. Juntos por el Cambio se desangra en la interna entre Patricia Bullrich y Larreta. Ese desangramiento hace que bajen al 30%, lo que era el 40S, que era ese grupo socialdemócrata que mencionábamos recién, baja al 30%, le saca esos votos gracias a Massa, y después, gracias al apoyo de Patricia Bullrich y de Macri, le saca votos a su vez y logra terminar ganando. Ahora, esto que fue una carambola a tres bandas, porque, digamos, se dio esa carambola a 3 bandas, ¿cuánto más puede durar? Porque el rey está desnudo, es decir, de repente empezamos a ver que hay una cantidad de cosas con las cuales ese 40%, del cual un 20 o 25% lo votó, no se siente identificada. No se siente identificada ni con que le peguen el tiro a Pablo Grillo, ni con que pisen el dólar, ni con que no les llegue, tengan que pagar entre prepaga, colegio de los niños, etcétera, más de lo que entra por el sueldo, y lo poco que tenían ahorrado a los 3 o 4 meses se le acaba porque el dólar está pisado. Es decir, rápidamente ese 40%, del cual un 25-30 lo votó a Milei, me parece que está entrando en crisis. Entonces, ese presupuesto inicial de Santiago Caputo es el que entra en crisis, porque no bastaba solamente el odio permanente al kirchnerismo. Tenía que haber un programa. Toda revolución y todo gran cambio tiene 2 fases o 2 etapas. Una primera destructiva y una segunda constructiva. Milei quedó anclado en la primera, quedó anclado en la etapa destructiva y no logra pasar a la etapa constructiva. Y la prueba es lo que ha pasado este fin de semana, es decir,
el salvataje de Estados Unidos prueba que fracasó el plan, ¿no? Porque si no, no necesitaban ningún salvataje. Si el plan hubiera sido exitoso, ¿qué salvataje necesitaban? Bueno, esta es un poco mi visión. Es decir, creo que es un momento en que la sociología electoral, las placas tectónicas de esa sociología electoral están en pleno movimiento. Hacer predicciones otra vez resulta casi imposible, pero esos movimientos van a llevar a que rápidamente esto se reconfigure. Y yo sí creo que la demanda genera en algún punto la oferta. Es decir, va a haber un momento en que habrá políticos más jóvenes, que saldrá de ese grupo de gobernadores de las provincias o saldrá de algún lado, que comience todos esos islotes a transformarse en un archipiélago y eso generar un voto expectante, un voto potable, que en una democracia de balotaje, tranquilamente partiendo de un 20 o 25%, puede llegar a ser gobierno. Alberto Weiner. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la charla, muy instructiva. Yo quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta. No hay nada más antidemocrático e injusto que el voto calificado. Pero la democracia adolece de un problema que es el voto irresponsable. Y el voto irresponsable es consecuencia de políticos irresponsables, que hacen campaña diciendo barbaridades, engañando a la gente, y eso se extrapola, no solamente se vive en la Argentina, sino no se explicaría, no voy a nombrar a ninguno, una cantidad de líderes mundiales que han llegado a adquirir el poder con voto que yo llamaría, por supuesto es mi modesta opinión, un voto irresponsable. ¿Cómo podemos evitar que haya políticos irresponsables que prometan en la campaña hacer A y en la vida real terminan haciendo B? Eso debería tener un castigo de algún organismo que verifique, supervise. Usted dijo, esto no puede hacer esto. ¿Existe la posibilidad de hacer eso? Esa es la pregunta. Bueno, ese es el debate entre Alberdi y Sarmiento. O sea, ese era el debate que tuvieron Sarmiento y Alberdi. ¿Qué decía Alberdi? Alberdi decía, dado que la gente vota mal, hagamos fraude. No importa, hagamos fraude. Que ganen los conservadores, que gane la generación del 80 y empecemos a construir un gran país, una gran Argentina. Se va a generar una gran clase media, la gran clase media va a mandar a sus hijos a la escuela, todos van a ser más educados y todos van a empezar a entender de política y así van a empezar a votar bien. Esa es la postura de Alberdi, que tuvo su correlato en el fraude electoral de esa época que, dicho sea de paso, no era exclusivo de la Argentina, sino que incluso en ese momento hasta en Inglaterra había fraude. Sarmiento no estaba de acuerdo. Sarmiento decía, no, hay que educar al soberano. Eduquémoslo desde ya. No esperemos a que las clases medias empiecen a mandar a sus hijos. No le hagamos fraude. Eduquémoslo desde ya. Ese fue el gran debate. Sarmiento fue de algún modo el que intentó sintetizar esas dos Argentinas, ¿no? Cualquier idea de un voto, bueno, ustedes saben que todavía, por ejemplo, la Argentina tiene voto obligatorio, pero en muchísimos países del mundo el voto es facultativo y ahí entonces las mayorías intensas son las que funcionan con mayor, justamente con más predominio. El voto calificado, como sabemos, es muy difícil, casi imposible, porque ¿cuáles son los criterios de la calificación? Es por educación, pero bueno, como alguien dijo, no sé, alguien lo dijo recién, acá hay gente que es universitaria y está chocha con esto, ¿no? Entonces parecería que por educación no. Por dinero, bueno, en algún... Bueno, esto también se discutía en Grecia, ¿no? En Grecia se hicieron las reformas, la reforma de Solón, la reforma de Pericles, son todas reformas que discutían eso, cómo ponderar el voto para que la gente vote bien. Ahora, ya el solo hecho de pensar en la idea de votar bien es una idea también complicada, ¿no? Porque
incluso cuando esta gente dice, por ejemplo, kirchnerismo nunca más, ¿contra qué valor universal contrasta? Si alguien es antikirchnerista, soy yo lo he probado durante todos estos años, escribiendo en diarios. Ahora, ¿contra qué cartabón universal contrastan para decir el kirchnerismo no tiene nada, cero de razón? No existe ese cartabón. Entonces, justamente la idea es, la política debería ser dialéctica, es decir, que en ese diálogo, en esa tensión, en ese entrechocamiento entre ideas distintas, surja la verdad. Es decir, son partidos, son partes, y ninguna de las partes tiene el total de la razón. Por eso el Parlamento, por eso la idea de parlamentar, hablar, ¿no? en un congreso. Es la cuadratura del círculo lo que usted plantea, en el sentido de que es muy difícil porque no podemos hacer un voto ponderado y el debate nunca terminó de cerrarse. Es decir, hay que hacer trampa y una mayoría iluminada, o mejor dicho, no una mayoría, sino una vanguardia iluminada, determinar quién tiene que ser el gobernante para que sea bueno ese gobernante, o tenemos que dejar que todo el mundo libremente educarlo y al mismo tiempo dejarlo que libremente elija, aunque se equivoque. Bueno, esto es un gran tema, pero no hay una respuesta realmente unívoca para esto. Milei de alguna manera ha vendido que es liberal. Y yo creo que hay una mentira grosera que se ha puesto en evidencia este último fin de semana, porque en realidad él en el fondo es anarquista, nunca un liberal 100% admitiría no Estado cuando hay monopolios, y Milei, sin que nadie lo haya cuestionado ni criticado, nunca dejó de decir que estaban bien los monopolios. Y la alianza con el cooperativismo hasta ahora tenía como baja capilaridad pública, porque el tema de Tierra del Fuego, digamos, que fue un síntoma precoz de esta alianza corporativa, en el fondo tenía pocos actores. Lo de Libra, también cripto, pero esto de lo que aconteció con los 3 días de liberación de derechos de exportación, le ha tocado la cola al sector productivo argentino, que es la bioeconomía sobre la cual está el futuro realmente sustentable de desarrollo del país. No sé si sigue Fernando Villela, me gustaría mucho escuchar la opinión de Fernando. Fernando Villela era el secretario de Bioeconomía de la Argentina, y en ese sentido, creo yo que lo que ha acontecido estos últimos días le ha puesto en evidencia al sector productivo, las 300.000, 400.000, 500.000 productores que yo no llamo campo, sino que llamo de la bioeconomía argentina, porque decir que es campo es un discurso prehistórico, es un campo tecnológico, esto es otra cosa. Creo que está la oportunidad para que este sector, y lamento tu falta de optimismo, en cuanto a que este sector pueda cargarse el país al hombro con un discurso que enamora al electorado. Y está la oportunidad, porque esta vez realmente sí ha tenido una altísima visibilidad que la política, llamemos económica, es timba corporativa. Yo, mucho más que lo que dijo Lisandro, no puedo decir. Yo estoy convencido de que si nosotros queremos tener un proyecto nacional, federal, hay que incorporar todas las cosas que en cada territorio se puede hacer. El modelo andino del petróleo y de la minería es un modelo interesante desde el punto de vista de las exportaciones, pero no involucra más allá del 5% de la población, o sea, y de los territorios, ¿no es cierto? La bioeconomía, por otro lado, asentada sobre una base importante de productores calificados que tiene la Argentina, con tecnologías importantes, pero que las políticas públicas han hecho que no se generara lo importante que son las inversiones para una transformación y agregado de valor en territorio, ¿no es cierto? Nosotros producimos, somos terceros exportadores mundiales de maíz, pero exportamos el 70% como grano. Brasil menos del 30%, Estados Unidos menos del 15%, porque lo transforman en proteínas, ¿sí?
Y además, nuestro grano tiene una muy baja huella ambiental, con lo cual podría generar, en el caso de mercados que lo exijan, una cosa importante. Estamos hoy por 15.000 míseros millones de dólares, que en términos de la economía argentina es nada, o debería ser nada, haciendo todos estos biribiris que estamos viendo, y cada argentino exporta la mitad que cada uruguayo, la tercera parte que un chileno, ¿no? Si nosotros estuviéramos exportando como los uruguayos, 80.000 millones más, no estaría esta dificultad quizás hoy, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que hacer es un proyecto que involucre el conjunto de la sociedad, involucre a todos los territorios, la bioeconomía en esto es relevante, pero ese aumento sustantivo de las exportaciones no se puede hacer con la misma matriz de producto que tenemos hoy. Hay que agregar valor, hay que enriquecer, hay que incorporar rubros, etcétera, etcétera. Y eso solo va a ser posible si proyectos como el que nosotros teníamos para el mini RIGI, o sea que para las inversiones por debajo de los 200 millones de dólares tuvieran opciones de amortización acelerada, crédito de IVA, etcétera, etcétera, que fomentaran justamente ese agregado de valor, hubiera sido útil. Claro. Caputo no lo entendió. No. Decía que tenía costo fiscal, y uno le decía, bueno, en algún momento después va a haber que invertir, va a haber que generar trabajo, va a haber que generar divisas. No, esto no es el momento. Estaba la ley bases, porque, como bien dijiste, Caputo se suma al final. Él no estaba, no era, los equipos técnicos no participaban, él iba a ser el ministro de Economía de Rodríguez Larreta. Claro. Sturzenegger lo iba a hacer de Patricia, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Cuando él aparece, una parte importante de lo que Rodríguez Chirilo había estado coordinando junto con Pose desaparece, ¿no? De la ley bases, entre esas cosas, esto. Sí. Ya que mencionamos esto de la yerba, y a propósito de lo que estás diciendo, que es interesantísimo, puedo contar como una infidencia un poco lo que pasó con el caso de la yerba, porque es muy interesante en 2 minutos, y creo que vos también interviniste en ese momento con esto. A mí me llamaron para consultarme, me llama Sturzenegger para consultarme cuál era el problema de la yerba. Yo le expliqué en ese momento que había básicamente 2 normas y un organismo que eran los que trababan todo. El organismo era el INIM, que era un organismo muy intervencionista, muy dirigista, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y las 2 normas era una norma que impedía sembrar más del 5% que el año anterior, y otra norma que impedía importar de Paraguay o de Brasil materia prima, es decir, yerba canchada, sin industrializar, como no se podía hacer una prohibición porque era intrazona dentro del Mercosur. Entonces lo que había salido era una norma que decía, en la época del kirchnerismo, ¿no?, que decía que si aparecía algo de mineral dentro de la... Plomo, era plomo que decían que había. Claro, plomo, entonces había que mandarlo de vuelta. La idea era que no pudiera venir ninguna mercadería de afuera y que las grandes empresas no pudieran tampoco sembrar más, para que el valor de la materia prima subiera. Todo eso estaba en la ley base, se estaba anulando esa prohibición, etcétera, etcétera. Juan Paso fue el que fue para atrás con todas estas cosas, metió la cuchara, no sé qué negocio hizo, pero eso finalmente yo lo convencí a Federico, y eso se sacaron esas 2 normas, y el INIM prácticamente quedó neutralizado. Ahora, ¿qué pasó? Yo lo que le había explicado es que eso iba a generar un problema político enorme con los colonos, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Misiones, lo que quiere es siempre estar bien con los colonos, porque son los votos. Los colonos son pequeños fundos que producen yerba y que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces, lo que pasó después, lo vimos hace unos meses cuando fue Karina a Misiones, le tiraron yerba, como parecía lo de aquella vez. Lo que pasó es que había una parte que yo le había mencionado a Sturzenegger que no se hizo, porque yo lo que le había dicho es, esto va a terminar mal, porque toda esta gente, estos colonos, no van a querer vender
porque el precio efectivamente logró bajarse un 30%, el precio de la materia prima. Pero los colonos no querían vender un 30% más barato. Y alguno que estaba muy apurado salía a vender y el lobby de colonos iba y le prendía fuego el camión. Entonces la solución que me daba Patricia o Federico era, bueno, le mandamos a Gendarmería. Y entonces decía, no le manden a Gendarmería porque van a terminar matando a alguien y se nos va a arruinar la economía regional por 20 años. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución era que los colonos están produciendo 4 donde pueden producir 10. No están tecnologizados en absoluto. Es más, podrían seguir produciendo en la mitad de su fundo, de su heredad, lo que están produciendo actualmente, y en la otra mitad producir otra cosa. No sé, se me ocurre, no sé mucho de esto, vos sabés mucho más que yo, Fernando, obviamente, podían producir palta o alguna otra cosa ahí. Pero no quisieron hacerlo, porque para hacer eso necesitaban darle créditos con el Banco Nación, explicárselo, etc. Entonces no quisieron hacer eso. La conclusión, ¿qué fue? Encima se bajó el precio internacional, porque Paraguay está ofreciendo la yerba mucho más barata que la Argentina. El que compra la yerba es Siria. Entonces la conclusión fue que en un momento llegó a 4.000 pesos. En el mercado interno se vendía el kilo de yerba a 4.000 pesos y en la exportación era a $1.60, $1.70, $1.80. Finalmente ese 4.000 bajó porque el mercado no convalidó el precio de 4.000 porque no había suficiente demanda y hubo que bajarla. Ahora, esto, digamos, es un caso interesante en donde se empezaron a hacer las cosas que se tenían que hacer, no se terminaron de hacer las cosas que se tenían que hacer, y entonces un proyecto muy interesante termina fracasando. Marcelo, quería cerrar y antes de despedirte, tu relación con José Sebrelli fue muy fuerte. Te pedía como una imaginaria reunión, te volvés a encontrar en el café con él a un mes y medio de las próximas elecciones, sobre qué él te haría mirar o focalizar en esto que va a ser boleta única, elecciones. ¿Qué charlarías con él brevemente? Es muy difícil porque en realidad Juan José vivió 94 años y en esos 94 años fue variando su pensamiento. O sea, una cosa es el Juan José del año 64, que escribe Buenos Aires, Vida Cotidiana de Alienación. 1966, tenía 34 años, 36 años, que escribe Eva Perón, Aventurero Militante. Uno ya distinto es el del 75, cuando escribe Tercer Mundo, Mito Burgués, cuando empieza a desengañarse de... él había fundado en el año 71 el Frente de Liberación Homosexual, el FLH, y en ese momento empieza a preguntarse, pero nosotros desde la izquierda defendíamos a los países marginales, a las culturas marginales, y ahora me empiezo a dar cuenta que el 68 se produjo en Francia y empezó en California. La defensa de los negros la hace Rosa Parks en el sur de Estados Unidos. La defensa de los gays es Stonewall en el Village de Manhattan. Entonces se pregunta, dice, ¿qué es lo que está pasando? Que en el fondo nosotros estábamos defendiendo culturas que finalmente no nos defendían. Y nosotros las reivindicábamos a esas culturas marginales, y son las peores porque terminan como las de Medio Oriente, con el mayor machismo, con la mayor homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Otro Sebrelli es ya el de los 2000, el de los 90 con el asedio a la modernidad, o el de los 80 con los deseos imaginarios del peronismo, y finalmente el Sebrelli muy antikirchnerista de los 2000, ¿no? El Sebrelli muy antikirchnerista de los 2000 seguramente me diría, bueno, sí, no estoy de acuerdo con Milei, pero ¿qué votamos? No sabemos qué votar, no tenemos opciones. ¿Qué hacemos? Él siempre tenía una frase que decía, sí, yo quiero la socialdemocracia europea, pero miro y no encuentro ningún Felipe González. Entonces termino votando a Macri porque es lo que tengo a mano. Y decía, prefiero eso y no hacer lo que hace Beatriz Arlo, que es elegir a Margarita Stolbizer. Decía, prefiero, digamos, elegir entre lo que hay que sea posible que pueda llegar a ganar, ¿no?
Ahora, un Sebrelli más joven, creo que no diría eso. Un Sebrelli más joven, el Sebrelli del 75 o el Sebrelli de los años 60, yo creo que seguiría con una postura más idealista y seguiría aún en la contrariedad, aún como un agnóstico que no se resigna que Dios no exista, era, ¿no? No existe la socialdemocracia hoy, no veo a mano a ninguno, y el que sí podría ser no va a ganar. Bueno, lo pelearía para construirlo. Creo que habría varias respuestas que me podría dar Sebrelli de acuerdo a los distintos momentos de su vida. Y no es que se va construyendo y que el último momento es mejor que el anterior. Es decir, yo creo que a Sebrelli hay que pensarlo como un todo, porque eso de que los de izquierda lo odian porque fue antikirchnerista y los de derecha lo odian porque en algún momento fue marxista, eso es tomarlo, digamos, no como un todo, sino como gajos, ¿no? Y eso me parece que el Sebrelli totalizador no era eso, así como no era solamente filósofo, sino que era un gran escritor. Basta leer los artículos en Contorno o en Sur, ¿no? No sé, es una respuesta un poco ambigua, pero creo que es lo que siento para responderte. Pero lo pinta y la evocación de Sebrelli muy a tono en este momento. Te pido, Marcelo, solamente 2 palabras para despedirte de Antropoceno y hacemos el cierre. Bueno, alguien dijo que lamentaba mi pesimismo. No, yo diría, no es pesimismo, sino realismo frente a lo que veo, ¿no? A lo fáctico. Pero no soy pesimista. Creo que hay que seguirla peleando y así como algunos de ustedes participaron y se metieron en el barro y aún sabiendo los riesgos, etcétera. A mí mismo, en un momento, esta gente me llegó a ofrecer un cargo y dudé de aceptarlo o no, y estaba a punto de aceptarlo cuando me dijeron, lo primero que me dijeron fue que tenía que, un domingo a la mañana, que tenía que reunirme con gente de UPCN para decidir cuáles iban a ser los despidos. Entonces, por suerte me lo dijeron y no acepté. No acepté ya reunirme y no acepté el cargo. Pero hay que seguirla peleando. Creo que la sociología de la Argentina es muy potente y de algún modo algo va a salir. Y además tenemos suerte, porque la verdad es que la Argentina en los momentos en que parece que se va a caer, siempre algo aparece. Algo aparece cuando no es la Segunda Guerra Mundial, es el precio extraordinario de la soja. Está bien, son cosas momentáneas, provisorias, pero algo va a aparecer y tal vez la próxima se aproveche. Marcelo, te agradecemos mucho la reunión. Fue muy cálido, muy iluminador y en esta semana Antropoceno nos ha puesto un brillo a nuestra platea. Te despedimos a todos en Antropoceno y nos encontramos aquí en 7 días nuevamente para hacer mucho más de Antropoceno. Gracias a todos.